Bueno, vamos a la clase número 8. Los amantes de la economía pueden entristecerse o alegrarse porque esta es la última sesión compleja de temas súper abstractos de economía. Ya a partir de la próxima vamos a aterrizar en un mundo más terrenal de problemas más ajenos a la economía. Pero para cerrar el capítulo, en la segunda parte, sobre la teoría de las crisis, vamos a hacerlo con un análisis, tomando en cuenta que hasta ahora hemos visto en las últimas clases las concepciones marxistas sobre el funcionamiento y sobre todo sobre la crisis, en un enfoque basado en el crecimiento exponencial, en el desarrollo desigual combinado, en otro de ondas largas, desvalorización contenida, en otro de ondas largas y estancamiento, Harvey, Roberts, Husson. Bueno, hoy vamos a analizar los fundamentos metodológicos de lo visto en las últimas reuniones, abordando tres problemas, algunos muy sencillos, otros sumamente complejos. El primer fundamento metodológico de los debates que estamos analizando es la controversia entre la multicausalidad y la monocausalidad. Es decir, uno puede analizar las teorías de la crisis con dos miradas. Una señalando que las podemos explicar por una variedad de causas que explican la crisis. Esta es la visión multicausal que defiende Harvey, donde la crisis puede tener muchas formas, muchas variedades, puede, como dice él, obedecer, si es una crisis del tomo donde funciona la valorización, el tomo 1 del Capital está bien, si se bloquea la realización, el tomo 2 del Capital tiene problemas. Puede ser una crisis generada por la demanda, por la tasa de ganancia. Es coherente con la idea de Harvey de que el capital es valor en movimiento y no existe un solo mecanismo que defina el desemboque de todas las crisis. Es como Harvey, una mirada de la totalidad del proceso y por lo tanto de una variedad de determinantes de la crisis. Lo que incorpora Harvey es la idea de que esta multicausalidad es jerárquicamente ordenada, no es un conjunto de causas que se combinan, es una combinación con prioridades. Para él la crisis está centrada en la sobreproducción global itinerante y de esa sobreproducción pueden salir ramificaciones. Ya vimos, puede haber una tensión por la demanda, puede haber una crisis por desequilibrios financieros autónomos, pero hay una línea rectora. Esta idea de una línea rectora difiere del gran teórico de la multicausalidad que fue Mandel. Mandel concebía la teoría de la crisis como una teoría multicausal y él combinaba lo que en su época eran las dos explicaciones más comunes, la caída de la tasa de ganancia y el subconsumo, y él las mezclaba. Y decía, es una combinación de esto, la crisis. Otros autores, Chesney, también hacen combinaciones. Puede ser capital rentista con crisis financiera, con caída de la tasa de ganancia. Kalínikov va por la misma línea. Es decir, la multicausalidad no adopta el problema. Hay una vieja tradición de multicausalidades. El problema es si eso sigue alguna lógica donde hay una fuerza motriz y hay ramificaciones operando. Hubo fuertes debates sobre eso. En general, la mayoría de los autores se inclinan por una idea multicausal de la crisis que, en el caso de Harvey, es muy coherente con las analogías organicistas que él aporta en el análisis del capital. O sea, Harvey siempre insiste con lo mismo. Nosotros no podemos estudiar el capitalismo con el tomo 1 de Marx, eso nos da una visión
solamente de lo que pasa en la producción, tenemos que mirar todo. Mirar todo es mirar el capital como valor en movimiento, y mirar el capital como valor en movimiento es mirar la circulación, la metamorfosis, las distintas partes, producción, circulación, distribución. Y por eso él dice que si miramos el capital así, el capital y el capitalismo así, podemos recurrir a muchas analogías de la economía capitalista con distintos aspectos. Por ejemplo, él hace una fuerte analogía con la circulación de la sangre. Entonces, el capital circula en la economía como la sangre circula en el cuerpo. Y en esa circulación de la sangre por el cuerpo hay varios sistemas, respiratorio, nervioso, hay varias enfermedades, como las crisis, hay diversas partes del cuerpo que pueden estar afectando, pero siempre operando en la totalidad. La más reciente, él está lleno de sus textos probablemente la más llamativa, la última que puso, es la del ciclo hidrológico. Él dice que se puede ver la lógica del capital como la lógica por la cual el agua se evapora, hace vapor, genera nubes, se condensa, llueve. Todo ese círculo hidrológico, dice que la diferencia es que el sol es la fuerza motriz de todo el círculo, el capital opera por sí mismo en espiral. Pero es siempre la idea de que el capital va mutando en distintos momentos, va adquiriendo diversas formas, y esto va dando lugar a distintos tipos de crisis donde las fuerzas contingentes son siempre muy importantes. Toda la idea de Harvey, el capital es valor en movimiento, es contradicción permanente entre localizarse y tener que moverse, es un choque generado por esa dinámica, y por eso la idea que hay que mirar los tres tomos del capital. Por eso hay que ver la valorización, la acumulación, la realización, hay que tener siempre esta mirada de totalidad del sistema. Con esta mirada de totalidad del sistema es lógico que él tenga una interpretación multicausal de la crisis. Es coherente una cosa con la otra. Por verlo así, dando vueltas y circulando, es que hay una multitud de causas operando. Roberts tiene la visión contrapuesta. Roberts es partidario de la monocausalidad explícita. Él dice: yo soy un monomaníaco. Él se enorgullece de su postura opuesta. Para él existe una fuerza rectora de la crisis. Esa fuerza rectora, ya la vimos en detalle en la reunión pasada, es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y en torno a esa ley operan todas las crisis. Robert dice que si uno no toma una fuerza rectora, no se entiende por qué las crisis se repiten en el capitalismo. Él dice: si hay recurrencia es porque hay un proceso dominante volviendo a operar todo el tiempo. Es un argumento igual, yo no lo termino, no se termina de entender por qué la recurrencia dependería de un solo proceso. En realidad, la recurrencia de las crisis provienen de las contradicciones del capitalismo, y las contradicciones del capitalismo pueden ser vistas como un conjunto variado de procesos. No comprendo por qué la recurrencia sería un argumento, pero él lo plantea. La idea de él es siempre esa: hay una causa, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que genera insuficiencia de plusvalía. Como hay insuficiencia de plusvalía, el sistema va perdiendo fuerzas, y de ahí se ramifica a distintas manifestaciones de la crisis. Hay un debate metodológico muy fuerte sobre esto. El debate metodológico es sobre todo con Kleinman, de Harvey con Kleinman. Hay una discusión muy interesante, bastante apasionante para los que les guste la epistemología de la economía. Kleinman dice que no, que hay una fuerza, que es monocausal. Y él dice, hay que mirarlo como la ley de la gravedad, Kleinman, no como la circulación de la sangre, no como el ciclo hidrológico. Hay que mirarlo como la ley de la gravedad. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia es como la ley de la gravedad, una fuerza que empuja la manzana para el piso. Pero, dice Kleinman, yo me puedo abstener de las fuerzas contrarrestantes, que la manzana cae, pero el viento puede detener o demorar. Entonces, está la ley y está la fuerza contrarrestante dentro de la ley. Si yo miro toda la ley, la gravedad y las fuerzas contrarrestantes, la multicausalidad, dice Kleinman, está dentro de la misma monocausalidad.
Hay una lógica, la ley de la tendencia creciente, la ley de la gravedad, que va generando en sí mismos procesos que morigeran, atenúan ese movimiento. Entonces, él dice, yo tengo una teoría que es monocausal, pero que da lugar a la lógica multicausal. En cambio, Harvey es aposacausal, no tiene ninguna teoría de la crisis, porque al combinar sin una nítida fuerza rectora, la crisis no tiene una línea directriz. En realidad, yo creo que en parte ha malinterpretado a Harvey, porque Harvey sí tiene una fuerza directriz. La fuerza directriz de Harvey es claramente la sobreproducción global itinerante. Lo que pasa es que él combina eso con procesos críticos dentro del capitalismo en toda la lógica de la reproducción. Pero hay un debate, metáforas fisicalistas de Kleinman, ¿no? Para Kleinman el capitalismo es como el carbono, sin la ley de la tendencia creciente es como el carbono, sin carbono no hay vida, no hay lógica del proceso, pero es como se ha debatido en epistemología de la economía, las metáforas organicistas versus las fisicalistas. En el caso de Harvey, bueno, apuntan siempre a esta mirada de ampliar el espectro, ver la totalidad, ver las contradicciones que se van amplificando. En el caso de Robert Kleinman es una fuerza rectora que está empujando al capitalismo siempre en una misma dirección crítica determinada por la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Por lo tanto, este es el primer problema, ¿no? De dos miradas de la crisis, de dos miradas del capitalismo, hay un fundamento de dos abordajes multicausal o monocausal de la crisis. Yo creo que en el fondo esta divergencia metodológica va un poco más allá, va a algo que conversamos ya en la reunión pasada, va a dos formas de ver la economía. La tradición que encarna Harvey es una tradición de la economía como ciencia social en un sentido muy fuerte. Es muy ciencia social. Yo creo que razona en el mismo plano que Wallerstein con su proyecto de reunificar las ciencias sociales. Cuando Wallerstein dice no alcanza la multidisciplinariedad, lo que tenemos que hacer es reunificarlas por completo, romper la tiranía de una sobre otra, especialmente el estatus privilegiado de los economistas. Y yo creo que Harvey va en la misma línea, por eso tiene tantos vasos comunicantes con otras disciplinas y por eso hay una absorción de ideas tan fuerte de otras disciplinas de las ciencias sociales. Yo incluso tengo la impresión que Harvey es el más clásico de los economistas marxistas contemporáneos, el más marxista clásico. Es el hombre que, en mi opinión, más se parece al proyecto que tenían Samir Amin, Ernest Mandel, Paul Sweezy, Rosa Luxemburgo, los teóricos clásicos. Porque recuerden que incluso los teóricos de los familiares nuestros, de la marxista de la dependencia, porque todos ellos tomaban a la economía como un basamento, ¿no? Pero estaban muy abiertos al conjunto de los procesos de la vida social. Por eso Harvey hay, como dice, nunca me acuerdo el apellido de este hombre, Keuneyan, hay una hibridación tan fuerte, hay una absorción tan fuerte de otras disciplinas, porque está viendo la economía como un componente más. Un ejemplo, por ejemplo, Harvey escribe libros de crítica a la posmodernidad, porque él intenta absorber en el debate sobre la posmodernidad, a él le interesa cómo ahí se refleja el análisis sobre cómo se contrae la espacialidad del tiempo y el espacio, y él toma esa discusión sobre la contracción del tiempo y del espacio para sintonizar con su mirada de la mundialización o de la revolución digital. Está permanentemente abierto a ese tipo de capturas de otras disciplinas que circunvalan la economía. Yo creo que no de casualidad
hay un parentesco entre Harvey y Brenner, el historiador Brenner, o Harvey y Arrighi, el historiador y sociólogo Arrighi. Los dos vienen de fuera del mundo de la economía y los dos tienen proyectos donde la economía está inserta en una ambición más abarcadora del sentido del capitalismo. Roberts es la otra cara, es exactamente el otro campo, el otro bando. Roberts es en cambio más afín, que uno sea monocausal y el otro multicausal, tiene que ver con que Roberts también es más afín a la tradición del economics, ¿no? de la especialización en la economía, de la especialización en la economía, del ejercicio de la profesión, donde el interlocutor privilegiado es el economista del mainstream y con el que hay que polemizar es con el economista del mainstream. Hay que respetarlo a él, hay que polemizar con él, hay que competir con él y hay que demostrar, este es el proyecto de Roberts, la superioridad del marxismo en ese debate. Hay que demostrar que el marxismo es capaz de derrotar teóricamente a los economistas neoclásicos, a los economistas neoliberales, en el terreno de los modelos y de las prácticas que ellos han establecido como la norma del pensamiento económico. Por eso, para Roberts, el proyecto central es la cientificidad, los modelos y la capacidad predictiva. La idea de él es, si yo tengo un modelo más sólido que el modelo del mainstream, sea ortodoxia pero también heterodoxia, básicamente la ortodoxia pero puede ser también la heterodoxia, si yo tengo un modelo más consistente que cierra más que ellos, yo puedo refutar sus argumentos y puedo demostrar que la capacidad predictiva y analítica de mi modelo es mayor. Por lo tanto, yo demuestro que el marxismo sirve si yo pronostico mejor y yo diagnostico mejor los problemas de la economía. Son dos miradas distintas. Yo obviamente simpatizo con la primera, simpatizo con la de Harvey, porque me parece que hay un problema grave con el sentido de la economía marxista. Con suponer que el sentido de la economía marxista es ofrecer una capacidad predictiva superior a la economía corriente. Porque la función predictiva es una función, en mi opinión, conectada al mundo de los negocios. Yo tengo que predecir bien las coyunturas para que la persona que yo estoy asesorando haga buenos negocios. Yo tengo que estudiar bien el ciclo económico para definir, bueno, si me viene una recesión, me viene una crisis. El sentido de la coyuntura es para la economía burguesa. No veo qué sentido clave tiene para la economía crítica, para la economía marxista, saber si el mes que viene el PBI va a caer 3% o 2%, si la tasa de interés va a estar en el 85 o en el 84. Creo que el sentido, el problema de esta mirada, además, es que olvida el carácter estructuralmente imprevisible de la economía capitalista. Si hay algo que tiene el capitalismo es la imposibilidad de pronosticar, porque son fuerzas, como decía Marx, anárquicas. En eso consiste la lógica del mercado. Entonces yo puedo acotar la imprevisibilidad, pero no puedo hacer un proyecto de previsibilidad. Está contra casi la lógica de lo que es la interpretación crítica del marxismo. Y lo mismo ocurre con los cálculos. Ya lo vimos en la reunión pasada. La dimensión empírica es muy importante, pero hay que tomar reservas. Recuerden que en economía yo puedo demostrar lo que quiero con los cálculos. Habitualmente una biblioteca demuestra una cosa, otra biblioteca demuestra la otra. La visión positivista de la estadística como la gran probatoria no parece muy sensata. Y ya lo vimos en la reunión pasada, el proyecto del marxismo cuantitativo de definir por países la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es un proyecto que no parece haber prosperado. Por lo tanto, yo creo que es más rico el enfoque de Harvey. Me parece que el otro conduce, de hecho, a un debate de profesionalidad económica o a un debate de periodismo
o en algunos casos a la idea de que si yo estoy en tal partido partido político que tiene un gran modelo económico, voy a poder prever lo que va a ocurrir en el futuro. Falla por muchos lados. No hay que olvidar, igual que son todos economistas anticapitalistas, de un bloque común, es una escuela diferenciada, pero en el análisis, en la cartografía que hace Keough-Chang, yo diría que Harvey está entre las vertientes de hibridación, de innovación del pensamiento, y Roberts más bien en la función de lo que él llama el contraexperto, ¿no? La idea de que yo como economista crítico, como marxista crítico, lo que yo voy a hacer es proponer modelos alternativos y polémicos. Por ejemplo, Ataque en Francia. Se construyó como un comité científico con esa finalidad. No estoy descalificando lo que hacen, sino si ese es el sentido principal que tiene que tener o no una disciplina económica. Por lo tanto, la metodología de Harvey me parece más afín a la idea de la economía como ciencia social, la veo más emparentada con el marxismo clásico, veo con muchos inconvenientes la idea de la economía como ciencia que el marxismo debe enaltecer en función de modelos y en competencia del experto contra el contraexperto. En la competencia yo tuve la capacidad de prever esta coyuntura, de diagnosticar esta crisis, por lo tanto yo comprendo mejor el sistema. Este es el primer gran tema, entonces. El primer tema cierra acá. Hay dos miradas sobre las causas, multicausalidad versus monocausalidad, que a su vez expresan dos ubicaciones del papel de la economía como ciencia social, en un sentido fuerte o en un sentido más bien restringido y de competencia con el mainstream. Dicho esto, empecemos con las cosas complicadas. El segundo gran tema es el fundamento de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en la interpretación de la teoría del valor. Como ustedes saben, la teoría del valor es una especie de fundamento último de la lógica general del capital, ¿no? Es como el cimiento en el cual se sostiene toda esa construcción teórica. Pero en estas discusiones que estuvimos viendo reaparece con fuerza tres interpretaciones muy distintas de qué es la teoría del valor o para qué sirve la teoría del valor. Yo creo que hay tres visiones, así las vamos a simplificar en tres ideas muy categóricas. Hay una teoría que dice que la teoría del valor sirve para explicar los precios. Hay una teoría que dice que la teoría del valor sirve para explicar el funcionamiento del sistema. Y hay una teoría que dice que la teoría del valor sirve para explicar la explotación. Son tres objetos, tres sentidos distintos para la teoría del valor, y vamos a tratar de conectar quién es coherente con quién y por qué. ¿Por qué cada escuela sintoniza con una de las visiones y qué sentido tiene esa sintonía? Empecemos por la primera, la teoría del valor como explicación de los precios. Claramente el enfoque Roberts, Kleinman, Carchedi, Cockshott defiende esta postura. Y la defiende de forma muy explícita, ¿no? Muy definida. Por ejemplo, Kleinman lo detalla todo el tiempo. Kleinman dice, primero no olvidemos que tenemos que partir no solo del valor de uso y del valor de cambio, sino del valor intrínseco. Tenemos que partir de que el valor de la mercancía se define por el trabajo incorporado en ese producto, en el proceso productivo. Yo estoy trabajando, hago un reloj, al reloj le incorporo una hora de trabajo, esto vale $1 porque yo le incorporé una hora de trabajo. ¿Cuál es el valor del reloj? $1. ¿Por qué vale $1? Porque le introduje un valor intrínseco. ¿Qué es ese valor intrínseco? El gasto en fuerza de trabajo que yo hice para generar este reloj.
Esa es la teoría del valor fuerte, ¿no? Es la teoría del valor dura, donde la teoría del valor es la cuantificación del trabajo incorporado en las mercancías como fundamento de los precios. Como yo le puse 1 hora de trabajo a este reloj, el valor del reloj es 1 y el precio podrá ser 0,95 o 1,5. Será el precio que gira en torno al valor, el valor por el trabajo incorporado. Y entonces Kleinman dice, esta es la teoría del valor. ¿Para qué me sirve? Y para entender por qué esto vale un peso. Para eso me sirve la teoría del valor. Y ese peso se cuantifica en el proceso productivo. Ese peso entró en el proceso de producción. ¿Con qué? Con el gasto de fuerza de trabajo que yo hice para generarlo. Por eso, la idea de ellos es que el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para una producción, pero al margen del mercado. No importa el mercado. Yo a esto le puse 1 hora, le metí 1 hora de trabajo. Después va al mercado. Si el mercado, por la demanda, por H o por B, me lo sube a 2, me lo baja a 1, son cosas accesorias que a largo plazo se modifican. Lo importante es lo que ocurre en la producción. Y la teoría del valor es una teoría que explica esa dimensión productiva que tiene la teoría del valor. Bueno, Kleinman lo defiende así, en forma bien sólida, como ya no se veía hace muchos años. Cockshott hace lo mismo. Con el agregado que Cockshott dice algo más categórico. Dice, esta teoría es de Marx y es de Ricardo, porque es la misma cosa. Es la teoría ricardiana del valor. En ese punto, Marx y Ricardo, bueno, discutían por muchos temas, pero no es la teoría del valor. En el fondo, dice Cockshott, están hablando de lo mismo. Están hablando de la teoría del valor-trabajo. Están hablando de la teoría de que los precios de la mercancía dependen del tiempo de trabajo socialmente necesario definido por el trabajo que incorporé en el bien. Y por lo tanto es una teoría que ¿para qué me sirve? Para entender los precios, para definir los precios, para pronosticar los precios. Si baja el valor, cambia el precio, si sube el valor, cambia el precio. Y Roberts no se mete en tantas honduras, no va tan lejos, pero polemiza en la misma idea. ¿Por qué? Porque Roberts dice, lo importante para entender el capitalismo es lo que ocurre en la producción. Todo lo demás es secundario. Lo importante es ese laboratorio de la producción. Ahí es donde se genera el valor, ahí pasa todo. Entonces, todo lo adicional es secundario y tenemos que concentrarnos ahí. Y esta es mi teoría del valor. ¿Con qué sentido hacen este planteo? Yo creo que este planteo tiene varias consecuencias, varios corolarios. El primer corolario es que la teoría del valor sirve para polemizar con los críticos de la teoría del valor. Por ejemplo, los neorricardianos. Por ejemplo, los que dicen que el valor no sirve, que el valor es redundante porque los precios se definen por razones institucionales o tan definidos, no tienen un sustrato de valor. Por lo tanto, es redundante y necesario. Con esta teoría, vuelvo al viejo debate con los neorricardianos, la teoría del valor sirve. Segundo, con esto resuelvo viejos enigmas de la economía marxista como el famoso problema de la transformación. El tomo 1 del Capital está elaborado en términos de valor, el tomo 3 está elaborado en términos de precios. Después hay una incongruencia entre el valor y el precio, lo que se llamó el problema de la transformación, que dio lugar a una tinta inmensa a lo largo del último siglo. Bueno, esto sirve para resolver ese enigma. Por ejemplo, con una solución temporalista, una de Kleinman, ¿no? Uno de los infinitos cálculos que se hace, por ejemplo, concibiendo los precios de reposición cambiantes. Entonces, con precios de reposición cambiantes, el valor se va ajustando al precio. Me sirve para eso, para demostrar que el capital es coherente. Me sirve para finalidades empíricas. Yo con esto voy a la matriz insumo-producto, la calculo cómo los insumos entran en valor, cómo los productos, el output sale en precios, y por lo tanto yo tengo una explicación de la totalidad de la lógica de formación de precios en la economía capitalista, entrando como valor, saliendo como precio. Me sirve para análisis empírico, por ejemplo, que la distribución desigual del ingreso está fundado en distribución desigual del valor a escala mundial. Pero sobre todo, me sirve para demostrar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Me sirve para demostrar el propósito de la clase anterior. Porque con todos estos elementos, la transformación, el valor, lo empírico, la matriz,
Con todo esto yo tengo el arsenal en la cual el capitalismo es un proceso, un sistema por el cual es un sistema afectado por la insuficiente generación de plusvalía que afecta al valor, que afecta a los precios. Por lo tanto, acá tenemos, fíjense, la primera tradición. Todo lo que estuvimos viendo de la tradición de Roberts, monocausalidad, economics, previsión, modelo, tendencia decreciente de la tasa de ganancia, es muy coherente con ver este tipo de teoría del valor. Con ver la teoría del valor, el cimiento de esta forma. Cierra, es lógico, es coherente. Esta mirada polemiza con lo que fue el antagonista tradicional de esta visión, que es la escuela de Rubin, de Rosdolsky, de Mandel, que es la teoría que ya desde los años, hace mucho, los años 30, 40, pero especialmente en los 70, decía, ojo, no me simplifiques tanto la cosa, la teoría del valor es una teoría para explicar los precios, pero también es una teoría que tiene una función más amplia, es una teoría que sirve para explicar el funcionamiento general del sistema, y vos estás reduciendo mucho el problema. Sí, vale para calcular los precios. Por ejemplo, Mandel toma Morishima, la tabla de input-output, dice, sí, todo eso vale, pero con una objeción que es la clave del pensamiento de Rubin y de Rosdolsky, que es el trabajo incorporado que define el valor y que define los precios, no está solo en la producción. Esta es la crítica central de esta corriente. No es que yo voy ahí, voy a mirar que yo le puse 1 hora de trabajo al reloj, entonces como yo le puse 1 hora, no, esto es una parte. Vos le pusiste 1 hora, ese es el trabajo incorporado. Después hay que ver cómo el mercado te reconoce el valor realizado. Si vos le pusiste 1 hora y el mercado te reconoce 0,75, es 0,75, no 1. Si vos le pusiste 1 hora y el mercado te reconoce 1,15, es 1,15. La determinación de valor es una determinación dual, por la producción y por la circulación, por la fabricación y por la demanda. Viene por los dos lados, y vos, que dice esta tradición que llevo décadas polemizando, vos le dices, vos tenés una visión ricardiana, estás haciendo marxismo ricardiano, estás viendo a la teoría del valor en los términos que lo veía Ricardo y no en los términos que lo veía Marx, porque Marx lo tornó un poco más complejo. Marx captó, dice Rubin, Rosdolsky, Mandel, la determinación dual del valor. El valor está determinado por dos lados. Por un lado es cierto, está determinado por la empresa que tiene la productividad que define el valor. Si hay 3 empresas, una a 1, 2, 3, la que define según la oferta dominante, bueno, ahí viene la producción. Será la alta, la media, la baja. Pero una vez que eso llegó al mercado, es lo que ellos llaman las necesidades sociales, los requerimientos de la demanda, la estructura de la demanda. Si esto tiene mucha demanda, bueno, ese precio, ese valor queda arriba. Si tiene poca demanda, como los sombreros, ¿no? Esto por más que le incorpore valor, si nadie compra sombreros, esto no tiene valor. Entonces, hay un sentido de esta crítica que es la determinación dual del valor, tomando en cuenta la oferta y la demanda. Ahora, pensemos un minuto. ¿Esta teoría con qué conecta? Bueno, si esta teoría me está diciendo, el valor viene por los dos lados, el valor está determinado por la oferta y por la demanda, eso quiere decir que mi teoría de la crisis va a sintonizar con algo que ocurre por los dos lados, no por un lado. Va a sintonizar con una teoría multicausal de la crisis. Y no de casualidad, Rosdolsky y Mandel postulaban una teoría donde la crisis está determinada por lo que ocurre en la producción, tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y por lo que ocurre en la circulación, subconsumo, demanda. Es decir, esta teoría es coherente, es totalmente coherente con la multicausalidad pregonada por la corriente, por la tradición de Mandel y de Rosdolsky, donde el valor tiene una determinación dual porque la crisis tiene una determinación dual y porque el capitalismo tiene una determinación dual. Y por lo tanto lo que ocurre en la producción es solo un plano. Yo tengo que mirar todo. Y si veo todo, veo multicausalidad, diversidad, crisis de ambos planos. Bueno, hay un Harvey 1
Siempre yo hago esto, 1, 2. Hay un Harvey 1 que es muy afín a esta visión. Muy afín. Harvey dice, exacto, esto es así. Harvey dice, mira, esta gente tiene razón, aunque él no nombra nunca a nadie, pero él dice, esto es así. ¿Por qué? Porque el valor no existe fuera del intercambio. Porque el valor no existe el valor es solo potencial si yo miro la producción. Si yo tengo que mirar los 3 tomos del Capital y no solo el tomo 1, bueno, esta teoría tiene razón. Y por eso Harvey insiste mucho, él le da una nueva vuelta a la demanda, él habla de las necesidades y los deseos de un producto, y cómo las necesidades, los deseos, la demanda, el tipo de estructura de compra condiciona la producción. Todo lo que ocurre en la circulación condiciona la producción. Por lo tanto, Harvey dice, sí, esta gente tiene razón. Y justamente ahí, en la parte más sofisticada de Harvey, cuando la producción no se realiza en la circulación, estamos en lo que él llama el antivalor, que es otra forma de decir que el valor no se realizó. Lo que Salam antes llamaba que el valor realizado, el valor incorporado, 1, no se realiza. De 1, el mercado dice nada. Bueno, es lo que Harvey llama el antivalor. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar todo el circuito capitalista para que la acumulación esté en marcha. Sin demanda, sin requerimientos sociales, sin circulación, no hay valor, hay una doble determinación. Bueno, y hay una gran polémica. Hay 2 bibliotecas, la biblioteca Harvey defendiendo esto, y la biblioteca Roberts, Carchedi, Kleinman, y alguien que hay que leerlo con atención porque es un poco complicado de leer, que se llama Íñigo Carrera, que hay que leerlo con atención porque lo que yo entendí, pero hay que varios leerlo para llegar a... Lo que yo entendí es que él se ubica claramente en esta tradición. Él tiene un artículo muy crítico de Ruin, muy crítico, así, virulento contra Ruin, donde él critica el idealismo de Ruin, pero lo hace, en mi opinión, por lo que yo entendí, siempre aclaro, con la idea de que Rubin está incorporando artificialmente el mundo de la demanda, el mundo de la circulación, el mundo del mercado, a un proceso que se define objetivamente en el plano de la producción. Y por eso dice que es idealista Rubin, porque se escapa de esa determinación productiva, de esa cientificidad. Por lo que entiendo de Íñigo Carrera, sería lógica su mirada con la primera corriente, o sea, sintoniza. No sé si dice, no termino de entender lo que dice Rubin, pero el espíritu de Íñigo va muy en la línea de Robert Korchok, Kleinman, y para nada en la línea Harvey. Es coherente con esto. Ahora, el gran aliado, no sé si aliado o inspirador, no sé quién es el que le dictó el libreto a quién, que es Enrich. Enrich es el que da los grandes argumentos de la tesis de Harvey. Es el que aporta así, es el que aporta los argumentos desde el Capital, desde su lectura del Capital. Enrich sostiene que una especie de batalla contra el sustancialismo, ¿no? Una crítica a la determinación del valor en términos fisiológicos, y da muchos argumentos de por qué el valor existe solo si entra en contacto con el mercado. Fuera de eso es un valor potencial, es un valor abstracto. Incluso hay 2 conceptos que hay que estudiarlos, yo no los termino de ver todavía, pero creo que algunos quizás acá lo conocen. Toda la polémica ahí en Alemania, como todas las polémicas en Alemania, ¿viste? Hay que meterse en ese mundo un poco enigmático. Toda la polémica sobre la teoría de la derivación y la forma de valor y Backhaus aparentemente está muy conectada con esto. La teoría de la forma de valor, que planteó que no tenemos que ver el valor solo en términos sustanciales, cuánto trabajo tiene incorporado el reloj, sino en cómo se mueve el reloj. Lo fabrico, entonces es una mercancía, después va al mercado, cambia de materialidad, se hace dinero, vuelve a la producción, toda esa metamorfosis, cómo se va derivando distintas formas de capital, parecería ser una polémica también con las teorías sustancialistas, pero esto habría que corroborarlo. En síntesis, hay una segunda tradición de la teoría del valor que dice, sí, sirve para fijar los precios, estoy de acuerdo con eso,
Pero no es solo eso, es algo más. Y sobre todo los precios no se fijan solo en la producción con el trabajo incorporado, hay que mirar toda la lógica general de la reproducción capitalista. Y finalmente viene la tercera, que es la más sorprendente. La tercera interpretación está ligada a un nombre que, como todo lo que yo hice en mi vida, cuando lo leí la primera vez no lo entendí, como todo lo que ocurre, cuando conocí a esta mujer me pareció que no tenía pie ni cabeza lo que decía, y ahora lo miro de otra manera, que es Diane Ellison. En los años 70, Diane Ellison dijo: la teoría del valor no explica los precios y no sirve para explicar los precios. Es un gran error. La teoría del valor es para otra cosa. Y el problema radica en cómo se planteó el debate sobre la teoría del valor. Porque este debate empezó ahí con von Bauer, que empezó con los austríacos, empezó cuando los neoclásicos dijeron: con la teoría del valor podemos demostrar los precios. Y ahí empezaron Menger, von Bauer, von Mises, todos los austríacos así en masa contra la teoría marxista, y del otro lado Bukharin, Hilferding, ¿no? Y entonces ella dice: pero ahí ya nos metimos en una mala pista. Ellos nos dijeron que había que discutir esto y nosotros discutimos eso. Y después en los 60 vinieron los neorricardianos y dijeron: ustedes están viendo el valor, ¿para qué necesitamos el valor si los precios los podemos entender sin el valor? Y nos metimos en esa discusión. Y ella dice que son dos discusiones falsas, que no llevan a ningún lado, y que están inspiradas en los problemas de lo que ella dice que fue el marxismo ricardiano de Maurice Dobb y Ronald Meek, ya desde los años 50, que era un marxismo en la línea de combinar a Ricardo con Marx en vez de separar a Ricardo con Marx. Y gran parte de ese problema de combinar a Ricardo con Marx era la obsesión por demostrar que con nuestra teoría del valor trabajo vamos a probar mejor los precios. Ella dice que no, simplemente que ese no es el objetivo, que la teoría del valor no sirve para eso, no fue pensada para eso. Ella dice que Rubin se acercó bien al problema porque amplió el problema, pero cayó en la misma trampa argumentativa. En vez de discutir si los precios se generan en el proceso de producción, dijo: no, también se generan en la circulación. Amplió, extendió el problema, pero siguió dando vueltas sobre que la teoría del valor es para explicar los precios. Y ella dijo: y por eso tanto tiempo se discutió la transformación de valor en precio. ¿Dónde se equivocó Marx? Si los valores estaban bien, si los precios estaban bien, qué modelo matemático, con qué matriz podemos resolver esa incongruencia. Bueno, ella dice: todo eso es una pista falsa. Un pic, como llamaba Lakatos, un pic equivocado, un pic negativo, eso un programa de investigación que te lleva, que te despista, que vas para un lado que no sirve. ¿Por qué? Porque la teoría del valor, según ella, tiene el único propósito de esclarecer la explotación del trabajo. Diane Ellison dice, fue la primera que lo postuló, y Harvey la retoma en detalle. Harvey retoma su trabajo y lo va desarrollando. Y Harvey dice: el problema consiste en que Marx, a diferencia de Ricardo, lo que quiso explicar con la teoría del valor es una mercancía, no todas las mercancías. Él no quiso explicar el precio del reloj, él quiso explicar el precio de la fuerza de trabajo, quiso explicar la singularidad de una mercancía que tiene la facultad de generar más valor que el que necesita para reproducirse. El reloj no tiene esa facultad, el tomate no tiene esa facultad, la fuerza de trabajo sí. Él dice que Marx se metió en la teoría del valor para demostrar esa especificidad. De esa especificidad surge la explotación, de esa especificidad surge la plusvalía, de esa especificidad surge la teoría marxista. Todo lo demás, dice Harvey, tomando a Ellison, todo lo demás no nos conduce a nada. Empezando, Harvey dice, porque Marx estudió la teoría del valor y no la teoría del valor trabajo. Él dice que para Marx el enunciado teoría del valor y no teoría del valor trabajo no era una simple denominación. Lo que Marx está queriendo decir es que es una teoría que yo no voy a utilizar para aplicarla a todos los bienes. Una teoría que con el trabajo me explica todos los bienes. No, yo no quiero explicar todos los bienes. Yo quiero explicar un bien específico. Cómo el trabajo juega en el trabajo.
cómo esta mercancía, fuerza de trabajo, tiene esa cualidad de genera más trabajo que el trabajo que necesita para reproducir esa propia mercancía. Bueno, ahí está el trabajo, ahí está el problema del trabajo, y ahí está el problema del valor, en la plusvalía. Por eso, Harvey dice que toda esa pista de explicar los precios por los valores es una pista falsa, porque Marx insiste mucho en que hay infinidad de precios que no tienen valores. Marx habla de los precios de mercado, de los precios de producción, va formulando distintas categorías, va planteando distintas instancias de lo que es un tipo de valor, un tipo de precio, y no está buscando, dice Marx, así como trazar, enhebrar todos esos elementos. No, él está buscando otra cosa. Y el que estudia en detalle este tema es Enrich, porque lo estudia Marx. Y entonces Enrich dice, Marx no quiere explicar la lógica de cada precio. Lo que Marx quiere explicar es la lógica del capitalismo. Son dos cosas distintas. Y explicar la lógica del capitalismo no exige explicar la lógica de cada precio. ¿Por qué? Porque Enrich dice, resulta completamente imposible predeterminar los precios. Es tan imposible como predeterminar otras categorías del capitalismo. Y el proyecto de Marx no es definir si esto vale 1, si esto vale 3, si esto vale 4, si esto vale 5. Él dice, hay un principio rector general de todo, que es que los precios están determinados por el valor. Muy bien, un principio general. Ahora, de eso no se deduce que cada precio está determinado por un valor, porque es imposible determinarlo e imposible buscarlo, porque la propia lógica de la circulación, la acumulación, torna inconsistente esa búsqueda. Por eso, Enrich dice que hay que alejarse de la lectura ricardiana y que hay que aproximarse a las lecturas que ponen de relieve el carácter, la tensión permanente en la reproducción del capital. Un precio sube, un precio baja, ese movimiento constante que es imposible predeterminarlo si yo estoy buscando con una lupa cuánto trabajo incorporado tiene cada mercancía. Es imposible. Es tan imposible como definir cuál es la tasa de acumulación futura. Es tan imposible como definir cuál va a ser la tasa de inversión requerida. Es un conjunto de imposibilidades que devienen del propio carácter inmanejable, descontrolado, crítico que tiene el sistema capitalista. Enrich insiste mucho que Marx se basa en una noción de trabajo abstracto. Y ese trabajo abstracto es un trabajo abstracto como un concepto general, que opera socialmente. No tiene mucho sentido buscar el trabajo abstracto de un grupo de trabajadores que fabricó el reloj. No tiene sentido. El trabajo concreto sí, necesité 4 horas de un metalúrgico para hacer las agujas. Pero el trabajo abstracto, la cantidad de horas incorporadas, es un proyecto, es una búsqueda, esa medición individual que no tiene sentido y que hay que restaurar. Por lo tanto, el sentido de la teoría del valor como una teoría que estudia la explotación, como una teoría que estudia la lógica de la plusvalía. Como ven, esta es una mirada muy distinta, muy distinta. Yo creo que Duménil, que va y viene por muchos lugares, por momentos parece decir que bueno, quizás, no sé, quizás esto tenga razón, no sé, Duménil mismo no sé para dónde va. Pero la Pavitza sí dice algo más, sin meterse en el tema. Dice que Hilferding, cuando en 1910 vino von Bauer y le dijo, y vos, a ver, que sos marxista, determiname el valor de los precios con tu teoría del valor. Yo te voy a dar la mía, que es la teoría de la utilidad, y con la teoría de la utilidad, según las necesidades, yo tengo una necesidad, tengo un deseo, cuanto más deseo esto, más la curva de indiferencia se me aproxima, por lo tanto más sube la utilidad, y ahí defino el precio. Yo tengo un parámetro, vos no tenés un parámetro. Él dijo que Hilferding le dijo, ni loco voy a discutir eso, y que esa pista se perdió, que la pista de polemizar con la teoría de la utilidad en términos de la teoría del valor-trabajo es un curso que se perdió. En el fondo no se pueden medir los precios ni con la utilidad ni con el valor-trabajo, no se lo puede medir, no se puede medir esa sustancia
Esa sustancia no se puede medir, ¿por qué? Porque la acumulación a lo Harvey es una totalidad que va circulando, es una metamorfosis, es un círculo hidráulico, es un movimiento de la sangre. Yo no puedo estar en esa medición de cada expresión en cada momento de ese periodo, y si lo puedo hacer, diríamos, es un trabajo al divino botón. No tiene ningún propósito, no define nada ni sirve para nada. Por ejemplo, ¿qué me va a definir? Ni siquiera me define si hay un proceso deflacionario o un proceso inflacionario. Tampoco permite conceptualizar eso. Por lo tanto, toda esta corriente es una corriente crítica con el sustancialismo. Esta corriente, que evidentemente Harvey y Emmerich la asumen con mucha fuerza, dicen, bueno, no solo la teoría del valor está mal en términos monocausales, centrado en el mundo de la producción, para darle fundamento a la tendencia creciente de la tasa de ganancia, eso está mal. Lo que parecía que estaba bien, que la teoría del valor me define los precios de una forma un poquito más combinada, con un patrón dual y con una teoría multicausal de la crisis, de demanda y de valorización, tampoco. Lo que yo tengo que definir es que la teoría del valor no sirve para eso, y simplemente entender a la teoría del valor como un cimiento centrado en explicar la plusvalía, en explicar la explotación, y no destinada a nutrir de fundamento empírico una teoría específica de la crisis. Por eso fíjense la diferencia del programa de trabajo. Roberts, con la teoría del valor, va a medir la tasa decreciente, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en Polonia, en Grecia, en Argentina, en la China, lugar por lugar con una teoría del valor. Harvey no va a medir con la teoría del valor la sobreproducción global itinerante ni mamado, ni se le pasa por la cabeza. Ni se le ocurre que su teoría de la crisis tenga que ser corroborada en términos de precios con una teoría del valor. ¿Por qué? Porque la teoría del valor lo que me diría sobre la sobreproducción global itinerante es que hay sobreproducción itinerante. ¿Por qué? Porque el capitalismo explota, porque busca plusvalía, por eso da vuelta. Entonces, como busca plusvalía, se va hacia donde tiene fuerza de trabajo y de ahí se lleva el valor. Para eso sirve. No tengo ningún cálculo de precio. Puedo sí decir que el salario acá es más bajo, que hay mayor explotación, lo obvio, pero el proyecto teórico de una sobreproducción global itinerante no necesita una medición de los precios en términos de teoría del valor. Estos dos enfoques, con estos dos enfoques, los dos polemizan, las dos vertientes, polemizan con las corrientes opuestas que hemos visto aquí. No con la heterodoxia, la ortodoxia, eso no es nuestro tema, pero polemizan de manera distinta con las polémicas que hemos estudiado aquí. Por ejemplo, la teoría del capitalismo cognitivo. ¿Se acuerdan? La teoría del capitalismo cognitivo, empezando por Negri, pero con todos los cognitivistas, dice, la teoría del valor en el capitalismo contemporáneo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ya esto no se genera con 4 horas de trabajo físico, sino que esto se genera con trabajo intelectual, subjetivo, afectivo, y eso no se puede medir. Entonces, en el capitalismo fordista, en el viejo capitalismo industrial, yo podía medir los precios del trabajador 1 hora, 2 horas. En el capitalismo contemporáneo, en el mundo de las redes, en el mundo del intelecto, en el mundo de General Intellect de Marx, yo no puedo medir más los precios con una teoría del valor-trabajo, no me sirve. Ahora fíjense ahora, ¿no? Ya con todo lo visto, que esta visión cognitivista supone que la función de la teoría del valor es medir los precios. Por eso dice que no se puede. O sea, es explícitamente partidaria de la primera interpretación. La primera interpretación, Kleinman, Roberts, dice podemos medir todo. Esta dice no podemos medir más. Una dice que podemos medir con el valor trabajo, la otra dice con el valor trabajo podíamos medir en el pasado. En el mundo de las redes no hay forma. No hay forma que yo pueda medir el trabajo intelectual de un programador, de una computadora, conectado con
un Facebook y el mundo complejo, yo como mido ahí, no puedo medir nada. El otro dice sí puedo medir. Ahora, fíjense que los dos debaten en que la teoría del valor me va a dar un fundamento para medir. Y por eso, la polémica con el capitalismo cognitivo tiene dos respuestas completamente distintas. La teoría del capitalismo cognitivo dice la teoría del valor no sirve. Pero hay dos respuestas que dicen que sirve. Dos respuestas marxistas que dicen que la teoría del valor sirve. La primera es la teoría en el propio terreno. Por ejemplo, Carchedi. Carchedi dice sí que sirve. Y cuando vos decís que no podés medir es porque estás midiendo mal. Porque el trabajo subjetivo, el trabajo intelectual, el trabajo complejo, simplemente hay que medirlo por el costo de reproducción del trabajador complejo. Antes a un obrero yo le pagaba 4 pesos y 4 de plusvalía, ahora la reproducción de la fuerza de trabajo que termina trabajando en el Silicon Valley es tan alta que la reproducción de la fuerza de trabajo es la que me mide a mí los productos que salen del Silicon Valley. Entonces es un debate en el terreno de la medición. Uno dice puedo, el otro dice que no puedo con la teoría del valor trabajo. En cambio Harvey dice simplemente no fumo, no participo de este debate. No va para ningún lado. No, simplemente Harvey dice una cosa completamente... Dice, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el precio del producto que sale del Silicon Valley? El precio del producto del Silicon Valley sale de muchas cosas. Pero esencialmente sale de la apropiación capitalista del conocimiento universal que ellos se apropian. El capitalista apropia conocimiento universal. Y al apropiar el conocimiento universal pone una patente y utiliza una renta. Entonces ese es el fundamento que tiene el precio que va a fijar. Que es que el sistema capitalista se apropia del agua, se apropia del tiempo, se apropia del aire y se apropia del conocimiento universal. Entonces se apropia de todo y con toda esa apropiación, con toda esa confiscación, define precios y lo define ¿cómo? Con patentes. La patente no tiene fundamento en la ley del valor trabajo. Y ahí está un poco la esencia del problema. ¿Cómo le voy a encontrar yo a la patente una lógica del valor trabajo? Hay que rascarse muy la cabeza, dando vuelta mucho, para ver cuál sería la secuencia de mediaciones por las cuales yo tengo que llegar a que si una empresa le fija el precio de un producto complejo por la patente que está cobrando, esa patente que está cobrando no es porque tiene una renta, que le dice la saca, sino porque hay un valor de trabajo incorporado, no se ve muy bien cómo. Entonces Harvey dice, buscar la ley del valor trabajo en la patente es un trabajo de alquimista que no llega a ningún lado. Y el mismo debate, el mismo problema surge en la discusión con Mason, en la discusión sobre el postcapitalismo. Pero fíjense qué vuelta que le da Mason al asunto. Porque Mason es anti-Negri. Mason dice, la ley del valor trabajo rige como nunca en el capitalismo actual. Y él incluso reivindica explícitamente a Kleiman. ¿Por qué rige como nunca? Porque ¿qué pasa en el infocapitalismo? ¿Qué pasa en el capitalismo informatizado? En el capitalismo informatizado, ya lo vimos, los precios tienden a la gratuidad porque yo puedo copiar todo. Entonces yo hago un producto, voy a internet, te lo robo y al robarlo la copia es gratuita. Como todos los bienes se van haciendo gratuitos, como cada cosa no cuesta nada, los precios neoclásicos ya no sirven. Pero la ley del valor trabajo sirve, porque la ley del valor trabajo me dice que el trabajo vivo incorporado en la mercancía cada vez es más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Mason. Que la ley del valor trabajo ya no puede funcionar en el capitalismo informatizado. Y como la ley del valor trabajo ya no funciona, es que el capitalismo va a colapsar, es que es incompatible con el postcapitalismo actual. Y de nuevo dos respuestas, ¿no? La respuesta Carchedi le dirá, no, lo que vos llamás que el precio se te hace gratuito, no se hace gratuito. Sí, vos pensás que es gratuito, pero no, sigue teniendo porque hay una lógica de precio, de valor trabajo que sigue operando. Entonces, no es gratuito, no hay tal cosa. Y la línea Harvey le dice, no, lo que hay es renta de monopolio, patentes, apropiación, precios sin valor, es decir, otra dimensión del problema. Por lo tanto, conclusión mía, yo era muy afín a la segunda vertiente.
Yo siempre fui muy crítico de la primera, de la idea de lo que se llama la escuela fisiologista, que ve todo por el trabajo incorporado. Me parecía que la mirada de Rubin, que incorpora la dimensión de la demanda y esta dualidad que tiene el valor y el precio, resolvía bien el tema. Ahora estoy viendo que lo que introduce Enrich y Harvey es mucho más interesante. Me induce a una revisión del tema, sobre todo por la experiencia. Yo con el paso del tiempo me doy cuenta cuando, de nuevo Lakatos, cuando un programa de investigación choca y no avanza, ¿no? Entonces, puedo decir, es un poco como uno sigue una pista, y cuando ve que la pista no va, bueno, algo falla. Todos los intentos de décadas de hacer valer la ley de valor trabajo, de servirme como, a ver, yo con esto voy a demostrar que en el fondo como hay menos trabajo incorporado, y como hay menos trabajo incorporado yo, demuestra generalidades que son válidas, pero no puedo mostrar nada concreto. Yo no puedo mostrar que la crisis del 2008 está conectada con una lógica de las hipotecas en Estados Unidos asociada con la ley de valor trabajo. Nadie lo intentó ni nadie lo pudo intentar. Es decir, ese choque con la dimensión empírica, esa fragilidad, me parece que en el fondo hay una idea de Ellison que toma Harvey que está muy bien, que es la idea que ninguna teoría económica puede explicar los precios individuales de las mercancías. Ni la teoría de la utilidad marginal, ni la teoría del valor, ni la teoría institucional. Lo que todas aportan es una concepción para observar cómo el capitalismo fija los precios, que es otra cosa. Y en esa determinación de cómo el capitalismo fija los precios, la teoría del valor es más consistente que la utilidad y más consistente que la visión institucionalista. Pero esa consistencia es a nivel de cómo opera el capitalismo en su totalidad, no en la búsqueda de una funcionalidad específica de la ley del valor trabajo. Yo a la luz de esto vamos a revisar después, en algún momento, los debates sobre la teoría marxista de la dependencia y cuando se cuela el problema del valor. Hay que revisarlo quizá con esta nueva mirada. Tanto las ideas del trabajo potenciado de Astarita, como la mirada de Smith de un valor que se coloca en un país y se realiza en otro. Bueno, hay que revisar un poco esto a la luz de esta mirada porque puede dar lugar a conclusiones sumamente interesantes. Bueno, último tema. Como ya la teoría del valor los apabulló, vamos a algo mucho más sencillo, que es el tercer tema. El tercer tema es una tercera conclusión de los problemas en debate sobre un aspecto más sencillo pero al mismo tiempo infinitamente más polémico. Probablemente, a diferencia de la teoría del valor, a diferencia de la multicausalidad, esto sí enardece las pasiones en los debates entre los marxistas. ¿Qué es el debate sobre el futuro del capitalismo? No sobre cómo se explica su funcionamiento, sino a dónde va el capitalismo. Y en el debate sobre a dónde va el capitalismo, las escuelas que estuvimos viendo tienen dos abordajes muy distintos. Hay una concepción, que es la de Roberts, que retoma mucho la tradición de la crisis terminal del sistema. Es una viejísima teoría marxista que tuvo su mayor florecimiento en los debates sobre la teoría del derrumbe en la entreguerra. Ahí fue cuando más floreció. Bueno, ¿qué lleva el capitalismo a la implosión final? Esa era la pregunta. ¿Por qué lado vendrá ese fin del sistema? ¿Vendrá, como decía Rosa Luxemburgo, porque se van a agotar los mercados no capitalistas del exterior? ¿Vendrá, como decía Kautsky, porque la pauperización alcanzará un punto crítico? ¿Vendrá, como decía Grossman, por la insuficiencia del plusvalor como resultado de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? ¿Por dónde el capitalismo se agota como sistema? El teórico más fuerte, que hizo un planteo así más categórico sobre este tema, fue Kurz, que murió hace unos años, y Kurz planteó la idea
más extrema, pero al mismo tiempo más visible, de que el capitalismo se agota por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero en un sentido de insuficiencia de plusvalor. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo, cada vez va cayendo la ganancia cae porque cada vez la plusvalía generada por un nuevo producto es menor, plusvalía menor, ganancia menor, ganancia menor, ganancia menor, en un momento no hay más plusvalía. El primero que concibió esto fue Grossman, pero Kurz dice algo más categórico. Kurz dice, estamos en una época de revolución informática, de revolución tecnológica, y entonces de brusco aumento de la productividad. Bueno, cuando aumenta la productividad, aumenta la automatización, con el aumento de la automatización se reduce el trabajo vivo, con que se reduce el trabajo vivo, el valor, la plusvalía viene del trabajo vivo, no hay trabajo vivo, en un momento el capitalismo no tiene trabajo vivo. Si no tiene trabajo vivo, ¿a quién explota? No puede explotar a nadie, se acabó el capitalismo. Entonces hay una fuerte tendencia a la desaparición, a la autodestrucción del sistema por el achatamiento de la masa de plusvalía. Porque no solo va cayendo a la tasa, ¿no? Se va achicando en proporción, se va achicando todo lo que voy generando. Se achica lo que genero, cae la tasa de ganancia, después cae la masa de ganancia, el sistema afronta un límite absoluto cuando el trabajo vivo que nutre el sistema deja de alimentarlo. Bueno, esto lo planteó Kurz. Él planteó que esta era la idea básica, suscitó polémicas de entrada, dos polémicas fuertes, ¿no? Tuvo dos objeciones de entrada muy fuertes. La primera es que él está razonando el capitalismo en los términos abstractos del tomo 1 o del tomo 3, pero está razonando, él está haciendo una deducción lógica, no histórica. Está diciendo, si pasa, pasa B. Es así como la joya del pensamiento neoclásico. Si A, B, C, D, punto, catástrofe. Pero eso es como M, D, M', M, D. Pero esos todos son razonamientos lógicos. Ese razonamiento lógico en sí mismo me habla de contradicciones, desequilibrios, inconsistencias, pero solo encarna en la realidad cuando yo demuestro que es por insuficiencia de plusvalía tal cosa. No puedo decir, la revolución tecnológica me cae la plusvalía. Bueno, pero yo no veo que Google, Facebook estén colapsadas porque le cae la plusvalía. Se están llenando de guita con eso. Entonces, ¿cómo se traduce? Bueno, él dijo que se debía traducir y que las crisis obedecían a eso. Pero ¿dónde está el nexo? ¿Cómo encuentro un eslabón? El otro problema fue lo que ya le plantearon en su época y después Harvey día y noche repite lo mismo hasta cansarse, que es que la insuficiencia de plusvalía está compensada por el enorme abastecimiento de plusvalía. Que el capitalismo neoliberal global contemporáneo no padece insuficiencia, sino padece abundancia de plusvalía desde el momento que se cayó la Unión Soviética, que se abrió el mercado asiático, que el capitalismo se extendió a los 4 rincones del planeta y se afincó en un continente que tiene 1.500 millones de personas, en un país proveyendo plusvalía como nunca en la historia del sistema. Comparemos cuánta plusvalía genera para el capitalismo China hoy, con cuánta plusvalía generada para el capitalismo el mundo occidental sin la URSS y sin China. Bueno, es obvio, intuitivamente evidente. Entonces, la idea de que se agota la plusvalía, ahí de nuevo tiene que ser un razonamiento abstracto, choca con la evidencia de la ampliación de la fuerza de trabajo global. Y este es el problema de los seguidores de Kurz, Trenkle, donde hay un razonamiento donde se va acabando algo, pero no se entiende muy bien por qué se va acabando algo, salvo que yo acepte el razonamiento abstracto que discutimos en la reunión pasada, donde hay fuerte objetivismo. Se supone que algo va llevando al sistema en sí mismo en una dirección. Bueno, el que toma curiosamente esta teoría es Mason también, ¿no? Porque la teoría de Mason es que va a haber postcapitalismo porque la innovación tecnológica que genera que todos los bienes sean gratuitos, el capitalismo no puede
coexistir con esa gratuidad, en un momento el capitalismo no puede lidiar con eso y para el año creo que 2060 se acabó el capitalismo porque como todos los bienes se hicieron gratuitos, el capitalismo necesita tasa de ganancia, el bien gratuito es la manifestación concreta de esa insuficiencia de plusvalía y el sistema se acabó. Bueno, creer, como se decía cuando era chico, creer o reventar. Bueno, quizás es así, quizás no, pero ¿cómo sería la lógica? Digamos, hoy en día esa gratuidad no se verifica y no se entiende muy bien por qué esa gratuidad debería llevar a una secuencia de ese tipo. Bueno, el punto, otros autores, yo creo que una refutación interesante, muy interesante, como siempre, las refutaciones interesantes vienen de otro lado, la hizo Arcari. Porque Arcari también se hace una pregunta bastante sencilla contra Kurtz. Le dice, yo te pregunto una cosa, Kurtz, ¿cómo puede ser que vos decís que hay una revolución tecnológica y al mismo tiempo que el sistema encontró su límite absoluto? O el sistema, si el sistema engendra la mayor revolución tecnológica de la historia, si el sistema engendra la mayor aumento de la productividad de la historia, ¿cómo se puede compatibilizar eso con que está transitando por su propio límite? Y después hace una pregunta un poco más compleja que es, ¿cuándo empezó eso? Por ejemplo, todos estos autores dicen que ahora es el límite. ¿Pero por qué ahora? Porque yo existo ahora y yo defino el límite. ¿Y por qué no fue en el pasado? ¿Por qué no fue en la teoría del derrumbe? ¿Por qué no fue con Grossman y Rosa Luxemburgo en los años 30? Ahí se decía que el límite era absoluto, con argumentos. ¿Por qué ahí no fue? Y si hubo algo que impidió el límite absoluto ahí, ¿por qué no lo impide ahora? Hay una inconsistencia también en y sobre todo hay un problema político que va de vuelta todo el tiempo acá, que es que si el sistema implosiona por sí mismo, ¿para qué tenemos que hacer algo? Esperemos a que implosione y total, el rol de los sujetos es totalmente pasivo. Bueno, Kurtz es la versión fuerte de la senilidad. Hay una versión un poquito más débil, que es la de Roberts. Es débil, en realidad es muy contradictoria. Y Genet se lo dice. Es muy contradictoria la Roberts porque Roberts pronostica dos cosas al mismo tiempo. Pronostica que el sistema padece una senilidad terminal y que se parece mucho a la decadencia del Imperio Romano, lo que siempre se dice, ¿no? Decae Roma, decae el capitalismo. Pero al mismo tiempo él pronostica que va a haber una onda larga ascendente, una onda larga contractiva ascendente hasta el año 2030 o 2050. Entonces él dice que hay una decadencia, pero va a haber una onda larga dentro de la decadencia. Y ahí ya hay una cosa un poquito rara. Si hay decadencia, hay decadencia. Si hay una decadencia que está interrumpida por una onda larga para que después venga la decadencia, de nuevo, es cuestión de creer. Y Genet, que lo critica a Roberts por decirle, ponete de acuerdo, hay onda larga o hay decadencia, es una o la otra. Genet vuelve a una cosa mucho más histórica que solo la conocemos bien quienes han estado conectados con el mundo de Trotsky, que es la idea de que las fuerzas productivas han cesado de crecer, ¿no? Un enunciado famoso del año 38. Y Genet vuelve a ese enunciado. Las fuerzas hay algo, hay un límite, hay algo que hace que las fuerzas productivas ya no pueden crecer. Y ese es el límite absoluto. Y Genet por un momento lo atribuye al capital rentista, por otro momento lo atribuye a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es a veces una cosa, a veces es la otra, pero en su razonamiento hay una contradicción que no tiene Kurtz. Porque Genet dice que el capitalismo encontró un límite absoluto porque la productividad se estancó. Y ahí hay algo ilógico, porque el límite absoluto es para Kurtz, para Roberts y para Kleinman, porque la composición orgánica aumenta, porque hay una alta inversión, porque hay una revolución tecnológica. Es una cosa la otra. Yo puedo decir, el capitalismo genera tanta plusvalía, tanta productividad, que esa productividad hace que en un momento yo tenga menos plusvalía, es lógico. Entonces, si sube la productividad, si hay revolución tecnológica, cae la plusvalía en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Si digo eso,
parece con problemas, pero es consistente. Lo que yo no puedo decir es que hay estancamiento e insuficiencia de plusvalía al mismo tiempo. Ahí son dos cosas que se chocan. Yo no puedo decir que el sistema está estancado, no crece, no invierte, la productividad baja, en la línea de Bellamy Foster, de la Montreux Review, en la tesis de Gordon, no hay productividad, y al mismo tiempo decir que el límite del sistema está en la insuficiencia de plusvalía generada por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Porque esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia existe porque hay alta productividad y alta inversión, como dice Kurtz. Y por eso Roberts, cuando en el día que está pensando en la alta productividad, dice que esto va para acá y dice que hay una onda larga. El día que ya piensa que no hay productividad, piensa en la decadencia del Imperio Romano. Bueno, Roberts va y viene, no se entiende muy bien. Pero Genet, la única teoría consistente era la que tenía antes. Cuando Genet decía que el problema era el capitalismo rentista, que había un mundo financiero que ahogaba la producción, que había un parasitismo de los bancos, un poco en la línea, digamos, en la línea tradicional de lo que fue el leninismo tradicional. El capital financiero bloquea, es parasitario, impide, y entonces por eso genera una larga decadencia del capitalismo. Bueno, eso podría sintonizar con la vieja idea que las fuerzas productivas han cesado de crecer, pero no termina de armar. E incluso Michel Usson, que es muy inteligente y muy sensato, también tiene una idea parecida. Una idea de que el sistema encontró un límite absoluto porque se estanca. Lo de Usson por lo menos es más coherente porque él dice, no se estanca por ninguna insuficiencia de plusvalía ni por ninguna caída de la tasa de ganancia. Se estanca, él dice, porque ha perdido el fordismo de posguerra. Usson tiene una idea regulacionista radical muy original, por lo menos es más lógica. Él dice, el capitalismo en la posguerra dio un estado de bienestar, y con ese estado de bienestar funciona. Cortado ese estado de bienestar, anulado ese estado de bienestar, con el neoliberalismo, anuló la demanda que sostenía ese estado de bienestar. Y al anular la demanda, genera una crisis de realización y un estancamiento de largo plazo del cual el sistema no puede salir. Solo podría salir si cae el neoliberalismo, viene la heterodoxia y restaura el estado de bienestar. Lo cual él piensa que es improbable o imposible. Pero por lo menos es algo, es como una tesis lógica, ¿no? En mi opinión incorrecta, porque el sistema no está estancado. Es el trípode que yo insisto en cada clase. El capitalismo actual se basa en poco crecimiento de Occidente, alto crecimiento en Oriente, Oriente y China lo logran empujar al resto. Este trípode no es estancamiento, es una combinación de circunstancias muy distintas al simple estancamiento. Y en el fondo de estas teorías hay una tesis de senilidad, ¿no? De senilidad del sistema. Hay una idea de límite absoluto que es muy afín a otras teorías, por ejemplo la de Streeck, la teoría socialdemócrata de que el capitalismo, que hay una sobredosis neoliberal de capitalismo. Y esa sobredosis neoliberal de capitalismo hace que el mercado asfixie, como dice Streeck, el mercado asfixia a la democracia y al asfixiar la democracia impide el desarrollo del sistema. Son distintas teorías que están muy a tono con el mundo de la senilidad, con la idea de la crisis terminal. Hay como una mirada pesimista muy fuerte en esto. Bueno, yo siempre fui crítico de esta visión, siempre. Siempre tuve una mirada opuesta, por varias razones. La primera, nunca acepté la idea de ese límite absoluto, porque el capitalismo es a lo Harvard, no es límite absoluto, es un sistema en permanente mutación. Después porque el sistema, fue una polémica con otros autores que no voy a mencionar, porque son argentinos y hay que tratar bien a los colegas, que decían, lamentablemente en el pasado ya, que el sistema se estanca, y yo planteaba muchas veces que eso puede ocurrir en un sistema no capitalista. Como dice Harvey, el crecimiento exponencial
la competencia limita, y hay que tener cuidado con Roma. La decadencia de Roma era un modo de producción esclavista basado en la expansión territorial. Nada que ver con un sistema asentado en la intensificación de la extracción vertical de la plusvalía. Son dos estructuras de funcionamiento distintas, y por eso nunca me gustó esta idea de que hay un límite previsible, que uno puede decir que va a ser en el 2030, en el 2040, que en un momento el sistema mundo se agota. No, yo nunca acepté eso. Ahora, Enrich aporta muchos argumentos a por qué esto no es así. Él dice que hay que leer a Marx bien. Él dice que el Marx joven era el Marx de ideas de colapso, que cuando Marx se puso a estudiar después de la época del capital, Marx ya tiene otra idea del capitalismo, ya abandona eso, deja de lado eso. Y él va contando, Enrich es muy interesante, él cuenta que después de la teoría del derrumbe, la idea de que el sistema iba a alcanzar un límite absoluto fue una idea de Varga, de un asesor de Stalin, ¿no? De un economista de Stalin, que formuló esta idea de un punto final del sistema, y que era una idea poco sólida, ¿no?, en su momento, pero que él va revisando esas tradiciones y demuestra cómo no condujeron a buen puerto. Pero sobre todo hay un problema político, hay un problema quizás más político, más existencial, no sé cómo llamarlo, que es la idea de suponer que el sistema en sí mismo colapsa. Esto plantea problemas muy complicados respecto a cómo se construye una alternativa. La alternativa se construye para acelerar ese colapso, la alternativa se construye para que ese colapso se efectivice, pero sin la alternativa el colapso ocurre igual. Es decir, el rol del sujeto queda muy diluido, sobre todo en las visiones más pesimistas, por ejemplo la de Genet, que piensa que estamos en un mundo donde no se puede cambiar gran cosa. Si no se puede cambiar gran cosa y el sistema va al colapso, bueno, ¿cuál es el mensaje? Es una especie de mensaje tipo escuela de Frankfurt, un mensaje de resignación, desesperación, pesimismo, ocurrirá algo, pero no logra, en mi opinión, armar una concepción. Ojo, no es así en todos los estancacionistas para nada. Por ejemplo, Samir Amin, yo soy súper admirador de Samir Amin, no coincido en nada con su tesis sobre la senilidad, pero la tesis de la senilidad de él tiene más raíces históricas. Él no hace ningún razonamiento raro de ecuaciones. Él es un razonamiento histórico que no lo veo bien, pero no tenía una teoría de ninguna manera pesimista, ni una impas política por este razonamiento. Bueno, concluyo con esto. A mí me parece que, después de toda esta historia, yo creo que Harvey aporta una forma de ver el futuro del capitalismo que me parece más útil. La idea de Harvey es que el capitalismo es un sistema sujeto a crisis sucesivas, crecientes, dramáticas, sin desemboque terminal previsible. No podemos augurar cómo termina. Lo que sí podemos definir es que es un sistema sujeto a lo que él llama contradicciones cada vez más peligrosas, donde cada contradicción genera disyuntivas cada vez más dramáticas. Pero el devenir de esas disyuntivas no es previsible previamente. No se puede predefinir un estallido final del sistema, y por eso la imagen de él de una espiral de contradicciones, ¿no? Una espiral de contradicciones en ascenso y no un punto límite absoluto. No es absoluto porque la espiral va a pasar ese límite absoluto siempre, mientras exista el capitalismo. Yo creo que si uno le viene a Harvey, hay algo que tiene que ver con lo que muchos autores, yo estoy en ese campo, aceptamos como la idea de crisis históricas o crisis de otra envergadura del sistema. Esta idea de un no augurio
no es incompatible con reconocer que hay un tipo de crisis que enfrenta el capitalismo actual que tiene otra dimensión y otra envergadura a las crisis tradicionales. No es solo la sobreproducción itinerante. El ejemplo típico, el más discutido en la actualidad, es la crisis del medio ambiente. Los problemas del medio ambiente, con todo lo que sabemos de cambio climático, inundaciones, deforestación, ¿no? Todo eso que Trump niega, la inoperancia que tiene el sistema. Socorrió a los bancos cuando se cayeron en 15 minutos y no logra lidiar con un grado que suba el agujero de ozono. Eso demuestra una crisis histórica del sistema. Pero puede ser vista esa crisis histórica, yo siempre la vi, para mí, la analogía es con la destrucción de valores de uso. Por eso yo siempre tendía a ver las crisis climáticas como las grandes guerras. En la última guerra murieron 40 millones, 50 millones de personas y destruyó sociedades enteras. Bueno, es una gran destrucción de valores de uso. Bueno, las crisis medioambientales tienen una analogía porque destruyen valores de uso, no se limitan a desvalorizar monedas o capitales. Tienen esa dimensión y tienen esa gravedad. Por eso Harvey también las plantea como que chocan con la frontera del antivalor. Aunque Harvey también dice, miremos el mundo de la crisis ambiental sabiendo que al mismo tiempo es un campo de negocios del capitalismo verde. Tampoco hay que cegarse con que el capitalismo no genera un propio negocio de las contradicciones de esa dimensión, como el militarismo generaba en el pasado un gran negocio de las grandes guerras con catástrofes humanitarias mayores. Yo creo que esta idea está bien. A mí me gusta, yo la veo bien. Yo veo que esta idea de un ecosistema corroído por contradicciones de otra envergadura, en la imagen de Harvey me parece que es la más interesante. Él dice, lo que podemos ver es una especie de degradación cancerosa más que un infarto final. Lo que está en curso es un sistema corroído por afecciones fuertes, pero que no predeterminan un punto final. Por eso él lo ve como contradicciones peligrosas, sin augurios, en una dinámica en espiral. Bueno, me parece que esta es la conclusión, ¿no? Yo creo que hay una metodología de Harvey que no solo sirve para la multicausalidad o para la teoría del valor, sino también un abordaje sobre la dinámica y el futuro del capitalismo que la veo más productiva, más útil para el análisis del sistema que las teorías rivales de la crisis terminal. Bueno, con la crisis terminal se terminó la clase. Así que descanso y le damos los